Bienvenidos a su programa Holísticamente Hablando. Tu amigo Frank Cruz está contigo. Hoy vamos a hablar de GERD, gastrointestinal ácido reflujo. Es un malestar estomacal que nos ocurre y debemos de saber qué realmente está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y por ende, hoy día eso es lo que vamos a averiguar. Básicamente he encontrado, buscando por dentro, qué hacer con ese ácido reflujo que nos está molestando y por qué se retrocede hacia el esófago. Lo que hacemos es que lo vamos a dividir en tres fases. Vamos a explorar por cada una de esas fases qué es lo que está ocurriendo con el ácido reflujo y cómo él se manifiesta. Primero debemos analizar que eso es un problema por dentro de nuestro cuerpo y así por dentro de nuestro cuerpo vamos nosotros a encontrarnos a sí mismos para encontrar soluciones. Por ejemplo, en la Biblia dice clarito, Lucas 17, dice: el reino de Dios no viene con observación, mira aquí, mira allí, mira acá, el reino de Dios está dentro de ti. También en el libro de los muertos, mucho antes de que lo dijera en la Biblia, ya el libro de los muertos decía: el reino que mora en ti, si tú te conoces a ti mismo, lo encontrarás. Asimismo, el mismo maestro dice: déjalo que busque hasta que encuentre. Cuando encuentre se pondrá perturbado, desperturbado se pondrá maravillado y reinará sobre todo. Y todo esto es porque si no nos analizamos por dentro, si no nos detenemos a buscar dentro de nosotros, nunca vamos a concentrarnos, nunca vamos a estar en nuestra conciencia, nunca vamos a saber qué es lo que está ocurriendo. Y en esta fase 1 nosotros vamos a recrear que estamos en un avión sentado a 45 grados y básicamente estamos comiéndonos un churrasco. Pero antes de pasar a esa fase por concreto, vamos a explorar qué realmente es el sistema digestivo. El sistema digestivo lo compone la boca, las glándulas salivares, también la laringe, el esófago, estómago, el intestino delgado, intestino grueso, también el excretor. Ahora bien, siempre ese aparato digestivo también va acompañado del hígado, del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar con todos sus bilis, a lo mismo que también está el sistema inmune. Ahí está el vaso, que es el órgano principal del sistema inmune, y también vamos a encontrar que tenemos del sistema inmune la apéndice. La apéndice es una factoría de buenas bacterias y probióticos para el caso de una indigestión. Ya comprendiendo qué es el sistema digestivo, es bueno aclarar que el sistema digestivo funciona eléctricamente, es decir, con voltaje. Es un sistema bastante complejo y más informaciones fluyen del sistema digestivo hacia el cerebro que del cerebro hacia el sistema digestivo. Prácticamente es un cerebro y entonces debemos tomar eso en cuenta. Es nuestra máquina del cuerpo y debemos tener siempre cuidado. Otra de las cosas que realmente tenemos que tomar en cuenta antes de hablar de ese ácido reflujo, y ese primer ejemplo que voy a analizar de estar dentro de un avión comiéndose un churrasco, y es que ese ácido se produce en nuestro cuerpo cuando tú pones alimento en la boca, pero hay que tener cuidado con esa parte. Si lo que tú pones es una goma de mascar y no baja ningún bolo alimenticio al estómago, ese ácido es muy potente, ese ácido estomacal es muy fuerte, y si no hay ningún alimento para absorber los nutrientes, entonces lo más probable es que te pudiera hacer daño, pudiera causarte una gastritis, pudiera hacer de ti también una úlcera, pudiera rebajarte también las paredes del estómago, y debemos evitar eso. Ya sabiendo que todas esas cosas componen el sistema digestivo, ahora vamos a hablar también de qué realmente es lo que compone, o sus 5 elementos que componen ese ácido muy fuerte. Bien, para ello primero es la vitamina D. La vitamina D es lo primero que necesitamos para tener uno de esos 5 elementos, para tener un buen jugo gástrico. También vamos a necesitar el zinc. El zinc es un mineral muy delicado. Si consumimos mucha azúcar de caña, nos lo puede disminuir, y si ya posiblemente hayamos hecho el jugo gástrico con zinc y el zinc se nos va porque se diluye por esa azúcar de caña, entonces es muy probable que ese jugo gástrico ya no esté tan completo y nos vaya a fallar. El otro elemento que necesitamos para hacer ese jugo gástrico
es el yodo. El yodo es un mineral bastante complejo también, puesto que hay en el planeta solamente 0,06 y están en los océanos. Entonces, yodo es un mineral que el cuerpo no lo retiene, el cuerpo no lo fabrica y entonces tenemos que consumirlo diariamente. ¿Ok? Entonces, el otro elemento, el cuarto, es la sal. La sal es muy importante porque cuando hablamos de ese ácido demoledor dentro de nuestro cuerpo y de que si no hay bolo alimenticio posiblemente pudiera dañarte a las paredes del estómago, es que a nuestro diseñador, a Dios, no se le olvidó que con sal, si tú ingieres una buena sal como la sal marina, entonces la sal va a ser un cloruro que va a proteger las paredes del estómago. Lo mismo que también como somos un cuerpo de agua, del agua se va a extraer un bicarbonato de sodio que también va a proteger las paredes del estómago y ese ácido no te va a hacer daño a ti mismo, por ende solo se va a encargar de demoler a ese churrasco que te estás comiendo. Aquí dijimos, estás a 45 grados sentado y como estás comiendo tenemos unas válvulas, yo le llamo compuertas, pero en realidad son unas válvulas que abren y cierran cada 8 segundos. Cada vez que tú entras alimento lo dejas pasar hacia el estómago, del estómago hacia el intestino delgado y así hasta el grueso. Pero esas válvulas, cuando ya dejaste de comer, se van a cerrar, va a hacer que el estómago se vuelva una cápsula y por espacio de algunas 2 horas va a hacer su digestión y por ende va a hacer la absorción de los nutrientes, minerales y todo lo que se necesita para tu metabolismo. Luego pasa para los intestinos delgados y gruesos, que ahí va a continuar también la absorción de tus nutrientes y sigue la digestión. Pero ahora bien, cuando ese jugo gástrico se nos devuelve para el pecho, es muy probable que tú sentado cuando el avión despegó, lo más lógico es que tú perdieras la inclinación de los 45 grados y entonces se te vaya un poco de ese ácido reflujo y lo sientes en el pecho. Cuando sientes ese ácido en el pecho, lo más probable es que te va a molestar porque el esófago no está diseñado para soportar ese ácido. Entonces, ahí vas a sentir el dolor. De otra forma que tú puedes sentir también, en ese mismo ejemplo de la fase 1, si se cayó tu celular y tú te vas bruscamente a buscarlo, es probable que ese ácido se te retroceda para el esófago y también tú sientas una tremenda acidez y te vaya a molestar. Y también si de algún modo te estás en ese mismo asiento, lo inclinas de una manera flat, horizontal, es muy probable que también se te vaya a ir un poco de ese ácido y también de parte de los mismos alimentos y también te vaya a hacer daño. Para esa fase yo haría algo muy simple. Cogería jugo de naranja agria o una manzana y el problema está resuelto. Esa es una fase muy sencilla, es una fase que pasa inadvertida y hasta inocente. Pero ya en la fase 2, aquí tenemos que tener cuidado, puesto que en la fase 2 puede pasar inadvertida, pero no inocente. Entonces, cuando hablábamos del reino de Dios que está dentro de ti, que debes de buscar por dentro, que debes de saber qué realmente sucede contigo, aquí en esta segunda fase tienes que tener cuidado. Por ejemplo, sigues comiéndote tu churrasco, al cual tú dirás, caramba, pero si ese ácido demoledor va a demoler esa carne que comí, ¿qué haría con mi estómago? Ya lo explicamos antes, tú vas a tener una protección de la sal y del agua y no te va a hacer daño. Pero lo que sucede con la carne se va a demorar por lo menos de 4 o 6 horas, es porque nosotros tenemos un sistema digestivo muy largo que está hecho para frutas y vegetales. El león tiene un sistema digestivo más corto para que la carne no se pudra. Quiere decir que si te fijas bien en tu dentadura, tampoco tienes dientes para comer carne. Si te fijas en la del león, pues te darás cuenta que él sí está capacitado para comer carne. Ahora bien, ¿por qué no debes comer carne? Porque es un ácido úrico. Y si ese ácido úrico tú lo acompañas de un pan de trigo, que es un ácido carbónico, imagínate si le pusieron un poco de queso, que también es un ácido láctico. Es decir, 3 ácidos que no caben en un cuerpo alcalino y que tú no debes consumir. Además, Génesis 1:29 dice claro que la fruta y las plantas es lo que debes comer. En el concepto de una pila, una manzana o un mango,
Allí lo que sucede es que una batería tiene carga, tiene su celda, es algo hecho material, pero es del mismo concepto del mango. El mango es una batería, tiene electricidad. Cuando tú te comes un mango, es precisamente tú estás adquiriendo voltaje. Es por eso que se te dice que debes de comer frutas y vegetales, como dice en Génesis 99. Génesis 1:30 dice muy claro que la hierba será tu carne. Pero aquí es donde tienes que tener cuidado. A veces decimos que creemos en Dios y no creemos en nada, porque me acuerdo que un señor, mi amigo, me dijo, oh, yo creo en Dios, yo me bauticé en esa iglesia que está allá. Y ahí mismo me dice, pero yo me bebo mi agua caliente, como me dijo mi doctor. Y yo le dije, bueno, pero acá me acabó de decir ahora mismo que cree en Dios. Y me dice, sí, me bauticé allí en esa iglesia. Y yo le pregunto, pero el agua lluvia cuando cae, ¿es caliente? Me dice, no. ¿El agua de los mares es hervida? No. ¿El agua de los ríos es caliente? No. Entonces, ¿por qué usted deja a Dios y se lleva del hombre? Eso lo dice en Mateo 6:24. No se puede vivir con los dos. Tú tienes que coger a uno y dejar al otro. Es decir, no se puede vivir para Dios y los hombres. Entonces, si tú escoges a Dios, debe tratar de respetar básicamente lo que dice. Y en la Biblia dice en Génesis 9:3-4, todo lo que se mueve con vida será para comer, especialmente legumbres, plantas. Pero la carne con su vida y su sangre no es para comer. Quiere decir que ahí clarito te está diciendo, no se debe comer carne. ¿Para qué? Coger un animal, una vaca, darle una puñalada, verlo caer al piso, derramar su sangre. Luego entonces tú comerte una cosa muerta para una cosa viva. Creo que es algo de libre albedrío. Yo solo que soy un mensajero y te estoy diciendo que realmente acontece dentro de tu cuerpo alcalino. No me quiero meter con las cosas que tú haces. Yo en particular me preguntas si me tomo un poco de vino, te digo que sí, un poco de cerveza, claro. La carne no la soporto porque mi metabolismo cambió. Pero si tu libre albedrío te dice que tú quieres consumir carne, bueno, ese es tu libre albedrío y esa es tu decisión. Y eso hay que respetarlo. Entonces, estamos en la fase 2, estamos en el mismo avión, el mismo churrasco que ya sabes que no te va a caer bien. Pero ¿qué sucede? Tú pones una película de misterio, una película de horror, una película de violencia. Y como tú percibes por los 5 sentidos, ya estás mirando la película y escuchando, pues conociendo tu cuerpo por dentro, de eso es que estamos hablando, te vas a dar cuenta que tu sistema hormonal va inmediatamente a procesar esa violencia. El cuerpo se va a poner en emergencia, puesto que él no está entendiendo que tú lo estás haciendo tal vez por entretenimiento, pero tú no sabes el daño tan grande que te estás haciendo, porque el cuerpo humano para todo el proceso de crecimiento, porque ahora tú estás en emergencia, tú estás estresado y esa es la prioridad. ¿Qué sucede? El sistema hormonal va a producir varias hormonas, especialmente el cortisol, adrenalina, y estas hormonas, ¿qué es lo que hacen? Van a romperte las proteínas. ¿Por qué? Porque ellas quieren producir energía. No solamente el sistema digestivo se te va a parar, también se te van a parar las uñas, el pelo, todo se te va a detener porque necesariamente se necesita esa energía para tú poder, vamos a suponer, escapar de esa violencia que tú estás mirando. Estás en un estado de sobrevivencia y por ende tú no te imaginas que hasta el sistema inmune se ha parado. Todo se ha detenido porque esa hormona, el cortisol, es muy preponderante y llena los receptores de las células donde otras hormonas no tienen cabida porque esta es la de la sobrevivencia. Hay que salir, hay que escapar, hay que ver cómo uno se salva de la situación en la que está sometido. Pero tú realmente lo que estás mirando es una película y no sabes el daño tan grande que se está ocasionando por dentro. ¿Y qué pasa en la fase 2? ¿Por qué tú tienes un ácido? ¿Por qué se devolvió al conducto del esófago? Puesto que al estar nervioso y necesitándose toda la energía del cuerpo, las válvulas que abren y cierran, que ya te mencioné, están abiertas. ¿Y qué va a suceder? Se te va a devolver el ácido hacia arriba o posiblemente deje escapar para abajo, para un intestino delgado, y entonces te vaya a dañar. ¿Cómo podemos entonces responder para esa segunda fase? Cuando estás nervioso, te debes calmar. No quiero molestar más con tu libre albedrío, pero
Hay dos sistemas que bueno que tú, si quieres vamos a buscar en Google. So Google it y vas a ver que dice sistema endocannabinoide humano. Y ahí vas a encontrar la respuesta de que tenemos un sistema cannabis, tenemos un sistema marihuana dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Ni siquiera estoy hablando de la otra marihuana que está afuera y que te han prohibido. Posiblemente tú tengas una disonancia cognitiva porque te estoy hablando de algo que tú tienes unos patrones de miedo que no te gustan y de cosas prohibidas, pero que en realidad es mentira. Es una planta natural que si tú te la tomaras por vapor, un té o digamos un buen aceite, te vas a calmar inmediatamente. ¿Cómo sabes más acerca de eso, de marihuana? Magi viene del náhuatl, que significa planta enrollada. Y del lahui viene guana, que significa borracho, es decir, sí, la planta es psicoactiva y esa planta te va a poner un poquito relajado, bastante feliz, pero aquí viene el engaño. Te dicen que posiblemente con esa planta tú puedes ocasionar daño, pero es imposible. El sistema hormonal del cuerpo, si ya tú estás en cortisol, que esa es la violencia, ahí sí tú puedes hacer daño, pues tú estás en emergencia. Pero si tú estás ahora en oxitocin, vasopressin, son otras hormonas que son de felicidad, de tranquilidad, no hay manera de tú tener un sentido de guerra, de pleito o de violencia, porque tú estás hormonando otro sistema. Entonces es imposible que con la ayuda de la marihuana tú vayas a querer tener violencia, porque no es posible. Tú estás con otro tipo de hormonas que son de paz, tranquilidad, alegría, felicidad, y es imposible ocasionar daños. Pero anyway, si tú quieres saber, investigar un poco más, está Marcos 16, tú puedes buscar Jeremías 17:8, tú puedes averiguar en Juan 19:30, puedes buscar en Salmo 45, me ayudan, por favor. Y la misma marihuana que tenemos también nosotros por dentro, y también hay una planta por fuera que es la que te tienen prohibida. Nosotros tenemos millones de receptores en el cuerpo y entonces debiéramos vivir en armonía con ella, pero lamentablemente, vuelvo y te repito, está prohibida, no nos la dejan usar. La del cuerpo humano no hay manera, lo que hacen es que no nos lo dicen, pero es tu libre albedrío, tú haces lo que más te corresponde hacer. Y para seguirte abundando, que ya en Éxodos, cuando dice 30:23, que usa la mirra, canela, el cañafístula, el cáñamo, que cáñamo es la cannabis, que es la marihuana. Entonces eso tú haces un aceite muy bueno que te va a servir para muchas cosas. Ahora bien, ya si tú quieres entonces utilizar algo que no sea tan conflictivo y te vaya a molestar tus patrones de conocimiento, porque si ya tú entiendes algo por muchísimo tiempo que te han dicho desde la escuela, de algo que tal vez no se puede utilizar, y ahora yo te comento que sí, que es una planta orgánica alcalina del cosmos y que no se debiera tener prohibida, entonces esos patrones te van a perturbar un poco, pero no le hagas caso. Concéntrate simplemente en elegir entonces el té de valeriana. Un té de valeriana te va a calmar inmediatamente, pero si es muy fétido y lo quieres cambiar por un té de tilo, entonces vamos a usar un té de tilo y te vas a sentir más relajado, más cómodo. ¿Y qué va a pasar? Ahí en la fase 2, que tú estás teniendo ácido reflujo y se está yendo para arriba o que tanto para abajo, es porque las válvulas que tenemos siguen abiertas porque estabas estresado, estabas en emergencia. Pero inmediatamente con esos tres te vas a calmar, te vas a relajar y el sistema se va a componer y ya ese problema se va a acabar. Como puedes ver, ya entonces vamos a entrar a la fase 3. En la fase 3 aquí ya no hay ni inocencia ni inadvertido, porque si viste esa película inadvertidamente, que no sabía que te iba a hacer tanto daño, porque no te conocías por dentro. Eso es lo bueno de saberse por dentro. Ahora, en esta fase 3, ¿por qué tenemos el ácido reflujo? Aquí ya es complicado, puede volverse hasta crónico, ya es realmente una enfermedad. Puede ser que si te fue ese poquito de malestar de ácido hacia abajo, hacia el intestino, probablemente que los intestinos digan, yo no aguanto este calor, esta quemazón, y lo deje pasar por los intestinos gruesos. El intestino grueso, oh, no hay problema, yo lo suelto para el excretor. Y de repente tú tienes una diarrea y no te estás sintiendo bien. Pero si el problema persiste, ¿qué va a suceder allí? Va a suceder entonces que
Tu intestino delgado ya prácticamente un poquito quemado de ese jugo gástrico que está supuesto a estar solamente en el estómago porque es para demoler y la absorción de los nutrientes que vienen de los alimentos, del bol alimenticio que entraste desde el inicio en la boca. Y el intestino delgado se va a irritar y ¿qué va a hacer? Le va a llamar a su 911. El 911 del intestino delgado es el páncreas. ¿Y el páncreas qué va a hacer? El páncreas le va a enviar dos hormonas en la cual una de las hormonas se va a encargar de arreglar los circuitos. Pongan atención a esta palabra. Circuitos eléctricos, ¿ok? Ya te mencioné que ese sistema digestivo es totalmente eléctrico y su jugo gástrico también, porque incluso lo compone la sal, que tiene sodio y potasio, negativo y positivo, y la sal es el conduit, que es lo que lleva la corriente. Entonces, también el voltaje, porque el voltaje es el que crea también ese jugo gástrico. Entonces, la primera hormona viene a arreglar los circuitos eléctricos. La segunda hormona que manda el páncreas viene a reducir, ¿qué? Viene a reducirte el jugo gástrico. Y aquí está el problema. Básicamente tú te quejas y crees que tienes un exceso de acidez. Y tal vez todo lo contrario, es que tienes poco ácido y por eso tu cuerpo no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque ahora el páncreas ha enviado una hormona que te ha reducido tu jugo gástrico. ¿Y qué pasa aquí? Si te reduce el jugo gástrico, por ende te va a reducir el voltaje. Y ya hablamos que esas válvulas o esas compuertas cierran y abren cada una de ellas con corriente. Es decir, no importa dónde tú vayas en ese avión, a qué país tú aterrices, qué clínica tan buena haya por allá y qué gente de sanación tú vayas a encontrar para que te cubren. Ni siquiera nosotros los trabajadores de la luz con una buena hierba te vamos a ayudar ahí. No hay nadie que te ayude porque eso es eléctrico. Para que esa válvula cierres con electricidad, tú tienes que tener voltaje. No va a haber ninguna medicina para que esas válvulas cierren porque eso es voltaje lo que hace falta. Y ya te van a poner aquí arriba dos de los programas en los que ya he hablado acerca de alimentarte energéticamente y mantener tu voltaje. Entonces, comprendiendo que eres eléctrico y sabes ya que esas válvulas nunca se van a cerrar si no es con voltaje, es por ende que entonces esa enfermedad se te puede volver muy crónica si no sabemos realmente que si somos eléctricos debemos de saber algo de electricidad para poder entender el cuerpo humano. Ahora bien, para terminar ya con esta fase 3, que te dije que lo que tienes que hacer es subir tu voltaje, e inmediatamente esa válvula van a comenzar a funcionar y tu problema se va a acabar. También quiero que sepas que el jugo gástrico que se crea en el estómago, ese jugo gástrico no es solamente para la absorción de los nutrientes y minerales, crear vitaminas para nuestro metabolismo. También ese jugo gástrico es el que crea una molécula de aminoácidos que es la que produce las proteínas. ¿Ok? Entonces, de las proteínas que vamos a hablar en el siguiente capítulo, que le vamos a llamar las proteínas parte 2. Espero que te haya gustado, Frank Cruz, holísticamente hablando, y nos vemos en el siguiente episodio.